Ok, bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio con la clase de ahora. Hoy la clase de ahora nos vamos a enfocar igual no con el aparato digestivo, pero continuando con el tracto. En la última clase, lo último que alcanzamos a ver fue sobre el esófago. Y aunque hay ciertas diferencias entre especies, como en el caso del caballo, por ejemplo, que, bueno, creo que se lo comenté, de que los caballos todavía tienen músculo esquelético que permite movimientos voluntarios. Y tiene mucho que ver por su tipo de dieta. Bueno, por se tiene que gastar para comer. Entonces como que necesita más fuerza aún para movilizar el alimento. Eh, Esto sí no lo hemos comentado. Antes de, de continuar, por ejemplo, hablando de los órganos como el estómago y el intestino delgado, que sería lo que continúa del tracto digestivo, tenemos que hablar sobre las estructuras peritoneales. Esto viene siendo concepto clave porque ya vamos, acuérdense que en la cavidad abdominal los órganos no están flotando nomás porque sí. Hay ligamentos, estructuras que mantienen los órganos en su lugar. En este caso, pues vamos a ver el peritoneo. Todas las membranas que rodean a los órganos y que los mantienen como en su sitio es peritoneo. Por ejemplo, aquí estamos viendo el hígado y el estómago y cómo están unidos entre ellos a través de ligamentos, que se ve como un grasita. Estos son ligamentos, pero por ser cavidad abdominal le decimos peritoneo. Membrana serosa que tapiza la cavidad abdominal y podemos ver o clasificar al peritoneo en dos secciones, parietal. Siempre que vean parietal en veterinaria o en medicina, se refiere a pared. Entonces el peritoneo parietal vendría siendo como la línea punteada de aquí. Esta imagen de aquí, el esquema de la izquierda representa la cavidad abdominal. Esto vendrían siendo la columna vertebral y los músculos, y esto ya los órganos, ¿no? Estas cositas de aquí representarían como el intestino, seccionados pues como transversalmente. Riñones, paso, ¿no? Pero fíjense cómo hay una membrana que va rodeando toda esta estructura. Lo comentamos cuando hablábamos de que existen los órganos intraperitoneales, retroperitoneales y extraperitoneales. Pues aquí retomando un poquito, pues el peritoneo viene siendo esa membrana, ¿no? Parietal, la que está rodeando o limitando la pared abdominal, y visceral, la que recubre al órgano como tal. Por ejemplo, si es una asa intestinal, pues este espacio sería peritoneo visceral. Pero aquí ya están viendo otras palabras, por ejemplo, peritoneo y aumento. Y eso es porque es como una extensión, tanto el mesenterio como el aumento, es una extensión del peritoneo y se estudia como, pues le pone nombre diferente, ¿no? Eh, bueno, el peritoneo genera como un espacio, por ejemplo, este espacio que estamos viendo aquí, o sea, entre peritoneo y peritoneo, se le conoce como cavidad peritoneal y es un espacio potencial que contiene una pequeña cantidad de líquido seroso lubricante. O sea, todo lo que viene siendo peritoneo, estamos hablando de una membrana serosa y entre estos espacios las células que conforman la membrana van secretando un líquido seroso. Para que se imaginen que es un líquido ceroso, es como la saliva, pero la saliva más fluida, o sea, sin el moco. Es un líquido muy transparente eh, y viscoso en el sentido de que como que lubricado así, ¿no? Entonces, toda la cavidad abdominal está bañada bueno, no bañada, pero pues está como recubierta por el peritoneo con este líquido ceroso y pues permite que los órganos con sus movimientos no haya fricción entre un órgano y otro. Porque si hay fricción, pues puede generar inflamación. O sea, si ustedes están friccionando mucho un pedazo de su piel o algo, pues van a generar un callo. Y eso, por ejemplo, no puede darse en cavidad abdominal. En el caso del intestino delgado, aquí la imagen que están viendo de en medio,
representa el intestino delgado, cómo está, bueno, intestino delgado y grueso, de que este es el estómago y intestino delgado, como va dando vueltas, luego se hace grueso y el recto, ¿no? Entre ellos, el intestino delgado está como sostenido por el mesenterio. Fíjense cómo están conectados entre ellos. Entonces el mesenterio se, se clasifica o se denomina, perdón, como repliegues del peritoneo que conectan vísceras con la pared abdominal y contienen vasos sanguíneos, nervios y vasos linfáticos. Aquí en la imagen o en el esquema no se aprecia eso, ¿no? Pero por aquí, cuando ustedes agarran un mesenterio, se ve clarito las venas, o sea, se alcanza a ver de que lo rojito y todo. Eh, y este mesenterio es importante porque todo lo que se absorbe en el intestino delgado se absorbe vía sanguínea a través de los vasos mesentéricos, así se llaman. Las venas y las arterias que están presentes pues, en el mesenterio se llaman vasos mesentéricos, ¿no? Vena mesentérica, arteria mesentérica. Y por último tenemos alomento o epiplón, son sinónimos. Y este básicamente es peritoneo especializado al estómago. Entonces, por eso aquí en la última imagen estamos viendo al estómago y cómo salen estos ligamentos y permite unir, en este caso, con el hígado. Y el otro espacio, pues ya sea que se una con el vaso o con el mesenterio o con otras estructuras, ¿no? Pero el peritoneo que está asociado al estómago le decimos omento o epiplón. ¿Alguna duda o alguna pregunta antes de continuar con cavidad abdominal? O bueno, con el estómago. Ok, ahora sí, ¿no? Entonces, el último órgano que platicamos fue el esófago. Eh, el tránsito comienza en la boca, pasa por el esófago y el esófago tiene tres porciones, cervical, torácico y abdominal, ¿no? Entonces, como ya estamos en abdomen, por eso les platiqué todo lo del peritoneo, mesenterio y omento, porque todo eso es ya en abdominal. Entonces, el estómago es una continuación del esófago y aquí lo menciono como una porción dilatada. Hagan de cuenta que va el tubo que es el esófago y luego se dilata y se hace el estómago. Y luego se vuelve a achicar y se hace intestino delgado. La primera porción del intestino delgado se llama duodeno. Entonces aquí en la imagen, eh, esto sería como el diafragma de aquí. Entonces de aquí para arriba, tórax. De aquí para abajo, abdomen. Entonces, pasando el diafragma, tenemos el hígado y luego el estómago. Entonces aquí ya vemos cómo está como ensanchado, dilatado, lo comenta aquí. Y luego continúa en la primera porción y este de aquí, esta primera porción del intestino delgado se nombra duodeno, ¿no? Y bueno, la importancia fisiológica del estómago es porque aquí se inicia la digestión química pues en el estómago, ¿no? En la boca se hace el bolo alimenticio y pues básicamente es la masticación. El alimento cambia bolo por la masticación. Y en algunos animales, como en el cerdo, la ave y el humano, la saliva tiene enzimas digestivas que permiten un poquito como comenzar la digestión eh, química. Pero en carnívoros, en bovinos y en equinos, la digestión química comienza aquí en el estómago. Por digestión química me refiero a que acuérdense que el estómago secreta ácido clorhídrico, el ácido gástrico, y aparte secreta enzimas digestivas que comienza con la digestión de las proteínas. Entonces ahí se empieza, en teoría, la digestión química. Y para ubicarnos anatómicamente, pues es en la primera porción del abdomen del lado izquierdo. Principalmente el lado izquierdo, porque todavía en el lado derecho podemos encontrar una porción. Y varía también dependiendo de la especie. Y en esta zona donde está el estómago todavía, pues todavía está las costillas. Entonces, ustedes sientan de su lado izquierdo, todavía donde están las costillas, ahí en la última porción de donde están las costillas, casi a nivel del cartílago sifoides del esternón, por ahí van a sentir su estómago. Porque, y se los comento porque, por ejemplo, mi hermanita
Y yo también, ¿para qué digo? Yo antes decía, me duele el estómago y me agarraba el abdomen. Y no, pues básicamente en el abdomen está el intestino. En la porción un poquito más apical, donde terminan más o menos las costillas, al lado izquierdo, ahí está el estómago. Entonces las personas que les dan gastritis, por ejemplo, pues ahí sienten como ese ardor, un poquito pues, arriba. O cuando se toman un shot y sienten caliente y llega al estómago, pues ahí es el estómago. Siempre el lado alcohólico, ¿no? Pero no, no, ni siquiera tomo, así que en el caso. Bueno, dudas, comentarios, pero todos tuvimos un pasado. Bueno, el estómago, aunque sea solamente un ensanchamiento, tiene sus regiones. Y aquí en la imagen ya los están visualizando, ¿no? Esto de aquí es el estómago, digo, es el esófago. Entonces el alimento entra por aquí y aquí comienza la digestión. Entonces, esófago, ¿no? Y la porción donde hace la transición de esófago a estómago se llama porción cardias. Entonces, en orden, tenemos cardias, fondo o fundus, también le pueden ver como fondo, fundus, cuerpo, antro y píloro. Entonces, fíjense cómo en la parte del fondo se ve como más liso y en la parte del cuerpo se ve como con pliegues, como arrugadito. Y aquí se empieza a hacer como un poquito más oscuro, que según esto lo quiere representar así, ¿no? Pero siempre los esquemas pues, cambian, ¿no? Pero bueno, y todas estas zonas se diferencian no nomás por los pliegues que están viendo aquí, sino porque sí hay diferencias estructurales importantes a mencionar. Vamos viendo. Entonces, el cardias es un músculo esfínter, es un músculo redondo. El alimento entra y el cardias se cierra, porque todo esto pues, se va a llenar de ácido clorhídrico. Entonces, para que el ácido no se devuelva al esófago, el cardias se cierra. Y aquí lo comento como la unión con el esófago. Entonces, el cardias es el primer esfínter o el esfínter craneal del tracto o del estómago. Y pues es la primera porción del estómago. Luego tenemos al fondo o fundus, que se conoce como un saco ciego dorsal al cardias. Es este espacio. Saco ciego porque no continúa el tracto, o sea, hasta aquí queda. Y aquí se dorsal porque el animal está como lateral, ¿no? Entonces entra el alimento y dorsal al cardias, pues se encuentra el fondo. Eh, aunque aquí en las imágenes, pues nos los ponen como paradito. Luego tenemos al cuerpo, que es esta zona de aquí donde ahora sí estamos viendo los pliegues y se considera como la porción principal porque aquí se encuentran las glándulas digestivas. Glándula se refiere a algo que secreta. Las glándulas salivales secretan la saliva. Las glándulas sudoríparas secretan pues el sudor, ¿no? Entonces las glándulas digestivas vendrían siendo estas estructuras que secretan el ácido clorhídrico y las enzimas digestivas, como la pepsina, tripsina, que degradan proteínas. Luego tenemos el antro pilórico, que es la porción que continúa al cuerpo, y esa es la porción caudal más muscular. Y el antro, su función precisamente está dada por su pulsión muscular. Aquí nos dice que es el responsable de generar las contracciones para mezclar y el vaciado del alimento del duodeno. Entonces, aquí en el antro se generan movimientos peristálticos que permite como pues, la combinación del ácido con el estómago, con el alimento. Y aparte, pues son movimientos para empujar el alimento a lo que continúa, que viene siendo el duodeno, y el duodeno es la primera porción del intestino delgado. Y por último tenemos al píloro. El píloro, la unión con el duodeno, es el último esfínter del estómago, un esfínter muscular. Entonces hay que considerar que el estómago tiene dos esfínteres. El craneal, que une con el esófago, se llama cardias, y el caudal, que une con el intestino delgado, específicamente con el duodeno, que se llama píloro. ¿Dudas, comentarios con esto?
Bueno, otras, otra región que no está marcada aquí, se estudia en el estómago lo que viene siendo la curvatura mayor y curvatura menor. Curvatura menor sería este de aquí y curvatura mayor todo esto. Entonces, curvatura menor, pues la curva más pequeña y curvatura mayor, pues la curva más grande, ¿no? Y estas curvaturas, aquí, de aquí se sostiene el estómago, porque de aquí nace el omento. Acuérdense que el omento es la parte del peritoneo especializada o relacionada con el estómago. Entonces el omento tiene dos porciones. Omento mayor, que nace de la curvatura mayor del estómago, y omento menor, que nace de la curvatura menor del estómago. ¿Dudas, comentarios con esto de aquí? Ahí dije 2:40, qué rápido, pero no me acordaba que empezamos tarde. Ok. Bueno, eh, también el hecho de que el estómago tenga varias zonas es porque, ahorita les comentaba, ¿no? En la parte del cuerpo es la parte importante porque aquí se secretan, eh, lo importante del estómago, lo que permite la digestión, que es este segundo punto. Estas glándulas conocen glándulas gástricas propias o fúndicas y secretan pepsina y ácido clorhídrico. Pero en la zona del cardias y en la zona del píloro se secreta moco. Entonces, toda esta zona de aquí secreta moco y toda esta zona de acá también secreta moco. Este moco es muy importante porque protege a las células del ácido. Si no, si no tuviera, si no hubiera moco protector, se hacen úlceras en el estómago. Si no hubiera moco en el estómago, se hace un hoyo en el estómago por el mismo ácido. Lo que pasa es que el estómago se especializa en degradar o desintegrar el alimento, específicamente las proteínas. ¿Y saben qué es proteína también? Pues el estómago. Entonces secreta moco para protegerse de sí mismo. Si no hay moco, el ácido que se produce para degradar el alimento, pues también degradaría el estómago. Y ustedes dirán, pues eso no pasa. ¿O en qué circunstancias pasarían? Hay medicamentos que le dice al cuerpo no produzcas moco en el estómago, como el paracetamol, el ibuprofeno, el naproxeno, eh, ¿qué otro? El carprofeno, todos los antiinflamatorios no esteroidales. Hay más, pero ahorita no se me vienen tanto a la mente, ¿no? Entonces todos estos medicamentos bloquean la producción del moco en el estómago y pues básicamente te puede generar una gastritis o te puede generar una úlcera en el estómago. Y por ejemplo en el caso de los perros y de los gatos, son súper sensibles a estos medicamentos que les acabo de mencionar. Son súper tóxicos porque son sensibles, ¿no? Y una dosis, aunque sea pequeña, de estos medicamentos, bloquean 100% la producción de moco y se quedan desprotegidos y aparte se hacen tóxicos para sí mismos. Entonces, básicamente los animales se mueren porque se hace un hoyo en el estómago y todo el contenido, el ácido y todo eso, entra en la cavidad peritoneal. Y pues empiezan a degradar el peritoneo, el intestino, etcétera, y pues se llena de sangre, ¿verdad? Es horrible. Entonces, no paracetamol, ni ibuprofeno, ni naproxeno, ni nada de esos medicamentos a animales. Hay antiinflamatorios que podemos utilizar en veterinaria, pero siempre cuidando la dosis. El meloxicam, el carprofeno precisamente, pero pues con sus dosis. Metamisol, bueno, me desvié. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, entonces, tres tipos de glándulas en el estómago: cardiales y pilóricas, que producen moco,
y precisamente pues están en la zona del cardias y del píloro. Y las gástricas, que principalmente la vamos a encontrar en el fondo y en el cuerpo. Eh, También se le conocen como glándulas fúndicas, que es lo que quise decir con este paréntesis. Y estas secretan las que degradan a las proteínas y el ácido clorhídrico. ¿Dudas, comentarios antes de continuar? Espero no estar hablando muy fuerte aquí. Bueno, eh, bueno, hay muchas diferencias en cuanto al estómago de los animales, porque básicamente por la dieta, ¿no? Tiene mucho que ver. Y pues aquí están viendo pues a grandes rasgos como las diferencias que podemos encontrar. Carnívoros, pues se fijan es casi igual, ¿no? La única diferencia es que se hace como una distinción entre glándulas fúngicas oscuras y claras. Pero pues nada relevante. En el caso del cerdo tenemos una porción muy grande del cardias. Y no tanto porque, acuérdense que el cardias nos referimos como al esfínter. Pero toda esta porción es no glandular, se considera como no glandular. Aquí pues nomás se produce moco, no hay producción de ácido. Muy poquito aquí en esto. En el toro, en el buey, en los bovinos, aquí el estómago sí es súper diferente. De hecho, antes se consideraba que tenían 4 estómagos los bovinos. Pero en realidad es un solo estómago que tiene como varias cavidades, le decimos. Entonces, el estómago en rumiantes es policavitatorio. Poli de muchos, cavitatorio pues de varias cavidades. Y las primeras cavidades que están como coloreadas en amarillo, beige, es el rumen, retículo o maso. Y luego tenemos el abomaso, que aquí funciona como, o sea, una porción o una cavidad de las 4 cavidades de los bovinos. Una de esas cavidades funciona exactamente como un estómago. Y en el caso del caballo, aquí sí hay unas diferencias, pero ahorita se las voy a resaltar. Entonces, en veterinaria vamos a clasificar a los estómagos como, bueno, está el estómago simple, que son el perro, el gato, el cerdo y el caballo. Estos estómagos simples se refieren que es una sola cámara. Y luego tenemos estómago simple de tipo glandular, que estos se especializan en la secreción completa, o sea, tienen toda su estructura secretando ya sea moco o ácido o enzimas digestivas, ¿no? En el caso de los perros y los gatos, este estómago simple glandular es así porque tiene una dieta rica en proteínas. Entonces, como el estómago se especializa en degradar proteínas, de ahí que su estómago sea completamente glandular. En el caso del cerdo y del caballo, su dieta no es tan rica en proteínas. En el caso del cerdo, pues por ser omnívoro, ¿no? Entonces, cerdo y caballo tienen estómagos compuestos o mixtos. Tienen una porción glandular y una porción no glandular. Y pues aquí está representado como con blanco. Y aquí, esta porción blanca, pero si se fijan, aquí nos ponen como si fuera eh, pues otra zona. Completamente pues esto es no glandular. Esto sería lo no glandular. Y el cardias aquí pues nos los dibujan como muy grande. Pero acuérdense que el cardias produce moco. Bueno. Y en el caso de los bovinos y de los rumiantes tienen un estómago compuesto o pluricavitatorio o policavitatorio. Múltiples cámaras. Se consideran 3 cámaras no glandulares y una cámara glandular. Se llama abomaso. Aquí me comí una. Entonces, bueno, lo que les estoy explicando ahorita, pues básicamente me enfoqué en los carnívoros. Y en el caso del cerdo y del caballo, pues son muy similares. No hay mucho que profundizar. En el caballo sí hay ciertas diferencias y se las voy a comentar a continuación. Y en el caso del toro, pues sí vamos a ver cada una de estas cámaras. ¿Alguna duda o algún comentario antes de continuar? Profe, Mande. o sea, nomás, solamente, o sea, en vacas, ni en gatos, ni en perros, o sea, nomás en cerdos y en caballos es glandular y no No, glandular. no, o sea,
todos tienen como una porción no glandular. Bueno, no es cierto. Eh, los que tienen porciones no glandulares sería el cerdo y el caballo. Por glandular, el enfoque es de que se secrete ácido y enzimas digestivas. Entonces, en el caso de los glandulares, tienen mucosa secretora completa. O sea, todo el estómago secreta. En el caso del cerdo, eh, aquí nos está mencionando que esto es como lo no glandular, pero la porción secretora de ácido clorhídrico y enzimas digestivas es una porción muy pequeña. Y en el caso del caballo, esta porción que no es glandular junto con el cardias, que nos lo están como dibujando aquí, bueno, aquí se mezcla de glándulas pilóricas y cárdicas. Eh, pero esta porción no glandular tiene su función, que ahorita se los voy a platicar. En el caso de los bovinos, aquí sí tienen una porción muy grande o unas cavidades que no tienen ningún tipo de glándulas, ni de moco, ni de ácido, ni de nada, que es la mayor parte de hecho. ¿Sí Oh, respondí? ya entendí. Ah, ok. Sí entendí. Gracias. Bueno, en el caso del caballo, no sé si sepan o no sé si han escuchado por ahí, pero no pueden vomitar, no tienen la capacidad de vomitar. En el caso de esta característica de los caballos no puedan vomitar es por el cardias. El cardias es un esfínter, ¿no? En el caso del cardias de los caballos tiene un esfínter muy potente y oblicuo, impidiendo el reflujo del contenido gástrico. O sea, se cierra de manera muy, como muy estricta y de aquí nadie sale, básicamente. O sea, se bloquea completamente y por lo tanto no pueden vomitar. Y eso es porque en la zona no glandular, que aquí está como marcado con el número 9, tiene una función. Bueno, esto grábenselo, ¿no? Porque luego les van a hacer bullying si les hacen un chiste o algo, una broma de que el caballo vomitó. Pues no, los caballos no vomitan. ¿Y por qué? Pues por el cardias. Bueno, les decía, épale. Y me comí una diapositiva. Bueno, se los voy a comentar. En esta zona de aquí del caballo es una zona fúndica, le dicen. Eh, tiene una división que básicamente esta división tiene un nombre raro, no me acuerdo cómo se llama. Tiene un nombre como en griego, manuncus, no sé qué. Ahí en el repaso lo van a ver. Bueno, esta zona de aquí básicamente hace como la división de la porción glandular y la no glandular. Entonces, esta zona que no es glandular en el caballo es importante porque permite la fermentación del alimento. El caballo, al igual que los rumiantes, su dieta principalmente es a través, o su dieta principal es rica en fibra, en celulosa, pues comen pasto, pues comen cosas que si nosotros no lo comemos no lo vamos a poder digerir. Entonces, para que podamos digerir ese alimento, el pasto o así, se tiene que hacer un proceso de fermentación primero. Entonces, esta cámara, que es el fondus, en el caballo sirve como una primera fermentación. Entonces, para que lo consideren, porque igual en el repaso viene. Y no sé por qué no aparecen las diapositivas. Ah, pues se me fue la luz. Entonces no se quedó guardado eso, yo creo. Qué triste. Bueno, eh, bueno, entonces consideren, por ejemplo, la dieta del caballo es fibrosa, es pasto básicamente. Y para romper las paredes de celulosa se lleva a cabo primero la fermentación y luego ya se puede absorber. ¿Levantaron la mano o algo? Emily. Entonces, ¿por qué sería que les dan cólicos? ¿Porque no pueden vomitar? En parte es, pero el cólico es por el gas que acumulan principalmente. Porque cuando hablo de fermentación, el producto de la fermentación son gases. Y en Ujú. el, en el caso del caballo,
aunque está esta porción del estómago que permite la fermentación, en realidad en el intestino grueso está adaptado precisamente para una fermentación masiva, por así decirlo. Miren, les voy a enseñar aquí. Esto de aquí es el intestino grueso del caballo, es el ciego del caballo, y es una cámara especializada para la fermentación. Entonces, aparte de que el estómago permite la fermentación, en el ciego del intestino grueso tiene esta cámara especializada para que se continúe más la fermentación. Y esto, como se inflama, porque es puro gas, eh, puede causar cólicos, es lo que generalmente causa cólicos. De hecho, Ah, cólico viene de dolor del colon. Por eso, bueno, según yo está mal dicho cuando las mujeres dicen, traigo cólicos y se refieren a dolor menstrual, al dolor del útero. Eh, según yo está mal dicho porque el cólico viene pues, dolor de del colon. colon. Ujú. Mm. Ah, ok, ok. Bueno, cuando entremos al colon como tal, cuando entremos al intestino grueso, pues les voy a platicar un poquito más sobre el intestino grueso del caballo. Pero pues aquí más o menos pueden ver diferencias. Ok, gracias, profe. No, de nada. Eh, bueno, entonces, como el caballo y los rumiantes, su dieta es fibrosa, su aparato digestivo está adaptado para la fermentación más que para la digestión. Por eso los rumiantes, su fermentación se da en el rumen y la fermentación en el caballo se da en el intestino grueso. Bueno, sí, esto ya lo había modificado. Es que sentí que tengo mucha información aquí y la había modificado, pero no se guardó porque se me fue la luz. Para los que entraron tarde a la clase, estoy en un café porque se me fue la luz, porque mi novio no pagó la luz y pues aquí andamos. Bueno, eh, ok, en el caso de los estómagos policavitatorios, tenemos al rumen, se le conoce como rumen. O sea, toda esta estructura se le conoce como rumen, ¿no? De ahí que los bovinos, las vacas, los toros, las cabras, los borregos, se consideren como rumiantes, porque su aparato digestivo pues es por estas cuatro cavidades del estómago, que aquí están como más separadas, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, el estómago policavitatorio eh, se define como estómago compuesto por cuatro cámaras especializadas. Yo tenía una tía que siempre echándole a mis tías, pero bueno, esta tía decía que era malo tomar leche de vaca porque lo, la leche de vaca era para vacas y que las vacas tenían cuatro estómagos porque necesitaban digerir esa leche. O sea, nosotros no tenemos cuatro estómagos, decía, ¿cómo vamos a tomar leche de vaca? Y yo de que tía no sabe de lo que está hablando. Para empezar, la leche es pura proteína y nosotros estamos proteína y grasa y estamos especializados en degradar proteína. Y dos, los becerros no tienen estas cuatro cavidades, nomás tiene el abomazo, que es el estómago principal, desarrollado. Ya conforme va creciendo y va cambiando la dieta del becerro, se forman las cuatro cavidades y se hacen funcionales. Entonces no crean lo que ven en internet, tomen leche. Bueno, pero en el caso de los rumiantes, pues tienen cuatro cavidades, ¿no? Y estas cavidades están especializadas para la fermentación microbiana, para los alimentos fibrosos. Eh, si comen pasto, van a ser del baño pasto, o sea, no lo van a absorber como tal. Y de hecho las heces de los caballos y los rumiantes es muy pastosa, precisamente porque no se absorbe como tal la fibra del pasto. Pero lo que hace estas cámaras es que precisamente pues fermenta, ¿no? Y lo hacen, la digestión no la hace el rumen, la hacen los microbios de ahí. Bueno, entonces
Ya quedamos, son 4 cámaras y en orden anatómico tenemos al rumen, que es esta la porción más grande de aquí. Es tan grande que abarca toda cavidad abdominal y llega hasta la pélvica. Casi toda la cavidad del rumiante es, es, es el rumen, ¿no? La cámara principal. Sinónimo, pues le dicen panza o barriga. Y luego tenemos en la porción craneal, este es el esófago. Entonces, y aquí sería, acá iría la cola, ¿no? Entonces la porción craneal se llama retículo, o redecilla, o bonete. Y luego tenemos una porción esférica, redondita del lado derecho, que se llama librillo o salterio. Y por último tenemos al abomaso, cuajar o estómago verdadero, que el abomaso, esta última porción, pues básicamente funciona como un estómago glandular que permite la degradación de proteínas. Funcionalmente podemos dividir al rumen en pregástrico, que básicamente es la porción no glandular. Sirve más que nada como de fermentación y absorción. Y la porción gástrica, que básicamente es el puro abomaso. Porción glandular, digestión enzimática, similar al estómago simple de los carnívoros. Y bueno, pues la capacidad, pues el 80% de la capacidad del rumen pues está en el rumen como tal. Luego continúa con el retículo 5%. Bueno, continuando tenemos al retículo con 5%, que el retículo es como un espacio del rumen que se contrae para, como que va seleccionando, va filtrando. Bueno, su función es filtrar. Y las partículas pequeñas pasan al siguiente nivel, que es el lomazo. Y el lomazo sigue filtrando y lo que pase, lo que termine de filtrarse pasa al abomazo. Entonces, al final el abomazo y el omazo son pues su continuación, ¿no? ¿Dudas, comentarios hasta ahorita? Ok, vamos una por una. Entonces, aquí estamos viendo una disección de un rumiante y básicamente toda la cavidad abdominal, aquí incluso el rumen está abierto. Entonces, toda la cavidad del abdomen es puro rumen. O sea, desde que empieza hasta que termina casi casi, o sea, queda muy poquito espacio para, bueno, llega a cavidad pélvica y queda poquito espacio para intestino. Eh, y bueno, pues el rumen es el más grande, ocupa casi toda la cavidad abdominal izquierda, el rumen está hacia el lado izquierdo y dice su mucosa forma papilas ruminales. Si abren el rumen, pues se va a ver algo así, con estas cositas de aquí. Y estos pliegues que se alcanzan a ver aquí, estos pliegues se les conocen como pilares, que es lo que le da la forma al rumen. Y aquí en la mucosa podemos visualizarlo. Acuérdense que mucosa es la parte interna de los órganos. Y bueno, todo esto de aquí está lleno de agua. Hagan de cuenta que no puedo escribir. Bueno, hagan de cuenta que todo esto está lleno de agua y en esa agua pues entra todo el pastito, todo lo que se come y esa agua es rica en microbios, en microorganismos, en levaduras, en protozoarios, en bacterias, que su trabajo es fermentar ese pasto. Y luego la parte de arriba se llena de gas y se empieza a absorber ese gas. Y a partir del gas se empieza a metabolizar para generar energía, que lo que se hace, lo que se produce son ácidos grasos volátiles. Esto de aquí es lo que permite al rumiante producir energía mediante su metabolismo. Y bueno, pues no sé si han escuchado, creo que ya les había dicho que en el caso de los rumiantes, eh, o bueno, pues hay muchas asociaciones ambientalistas que buscan que la ganadería se disminuya, la producción ganadera se disminuya, porque los gases que se producen en estas cámaras de fermentación son de efecto invernadero, de 4 a 8 veces más destructoras que un carro, por ejemplo. Entonces,
una vaca puede contaminar más que 6, 7, 8 carros, dependiendo obviamente del carro y pues si no. Y la población de ganado bovino es inmenso, o sea, es muy grande, especialmente de este lado del mundo, de toda América. Eh, Argentina, Brasil, México, Estados Unidos son grandes productores de carne bovina y pues tienen un impacto ambiental gigantesco. Muy probablemente sí se vaya a disminuir o a restringir la producción de carne de carne de bovino. Y pues les digo, generalmente les digo de que si se quieren dedicar a esto, tengan su plan B, porque si se está previ- pre- si se busca esto, ¿no? Que se disminuya la producción de carne de bovino. Bueno, em, ¿dudas, comentarios con esto de aquí? Bueno, voy a terminar de hablarles del rumen para terminar la clase. A lo mejor les quito otros 15 minutos. Bueno, el rumen, o sea, la cámara, la primera cámara del rumen como tal, eh, tiene ciertas divisiones. Se divide por sacos. Quiero dibujar, pero no me va a permitir esta cosa. Bueno, todo esto de aquí, todo este espacio de aquí es el rumen. El retículo no cuenta, ni el abomazo no cuenta, ¿no? Son otras porciones del estómago. Entonces, al rumen como tal se dividen en sacos. Saco dorsal, saco ventral. Y en la parte caudal tiene como unos pequeños sacos divididos por estos pilares. Estos pliegues que están viendo aquí se les conocen como pilares. Entonces tenemos el saco ciego, caudo dorsal y caudo ventral, ¿no? Entonces son 4 sacos en el rumen: dorsal, ventral, caudo dorsal y caudo ventral. Y anatómicamente se estudia por el tipo de movimiento que genera el rumen para ir movilizando el alimento con el orden que ahorita vimos: rumen, retículo, omaso, bomazo. Aquí está el esófago. El esófago llega entre la comida. Ah, bueno, tengo una imagen, a ver si no se borró. Ah, sí. Entonces ahorita les platico. Pero bueno. eh, entonces ahorita les platico el recorrido, ¿no? Pero bueno, aquí está el esófago, llega la comida y todo esto está lleno de agua básicamente y pues aquí se queda fermentándose. Si abrimos el rumen lo vamos a ver así, ¿no? Acuérdense que el retículo lo vamos a ver del lado craneal y se le conoce, o su sinónimo es redecilla, porque su mucosa tiene forma de red, como ellos. Entonces todo esto está lleno de agua y tiene como estas divisiones. Entonces las divisiones de saco dorsal, saco ventral, caudo dorsal y caudo ventral están dadas por estos pliegues o pilares. Y pues estos pliegues o pilares se contraen o permiten un movimiento que permite como el flujo del alimento. Entonces, pues cada pliegue tiene su nombre, ¿no? Pliegue craneal, porque de este lado sería lo craneal, ¿no? Pliegue longitudinal, pliegue accesorio, pliegue coronario dorsal y pliegue coronario ventral. ¿Dudas, comentarios con esto? No, profe. Okay. Bueno, entonces, cuando se empieza a fermentar, lo que hace el rumiante es, se lo come, entra al rumen y se empieza a fermentar, se empieza como a ablandecer. Luego regurgita, devuelve el alimento y continúa masticando. Y así puede estar todo el día. ¿Por qué mastica muchas veces? Porque para que pase al siguiente nivel el alimento, o sea, está en el rumen. Para que del rumen pase al retículo y del retículo al omaso, el alimento tiene que estar bien molido. Entonces lo que hace el retículo es filtrar ese alimento. Ubicado adosado al diafragma, es decir, aquí está el diafragma, pasando el diafragma tenemos el retículo. Y lo que hace su función, pues básicamente es filtrar, ¿no?, las partículas, y participa en la rumia. Lo que hace el retículo es que se contrae y para devolver el alimento.
Cuando se contrae, se devuelve el alimento grande hacia el rumen y el pequeño pasa al omaso. En características anatómicas, pues tiene la forma de red. Aquí dice que es hexagonal. Yo no le veo forma hexagonal, pero pues ahí dice, ¿no? Forma hexagonal, en forma de red panal de abejas, pues por eso se le conoce como redecilla o bonete a esta porción. Y sus comunicaciones, pues cranealmente dice con el esófago y caudalmente con el omaso. Esto de que el retículo se contrae es importante en los bovinos porque hagan de cuenta que está pegado al corazón. Aquí está el diafragma y enseguidita en del lado del tórax, al nivel del retículo, está el corazón. Entonces pasa, y esto es, pues, según yo es común porque en la carrera me lo repitieron hasta el cansancio, entonces yo se los platico a ustedes. Pasa de que los rumiantes, cuando están comiendo, si se comen un clavo, si se comen eh, un alambre, algo, cuando se contrae el retículo de manera normal, pues para que se devuelva lo que se tenga que devolver y así, cuando se contrae, termina perforando al retículo. Si es un clavo y es lo suficientemente grande, puede llegar al corazón o a la periferia del corazón. Entonces se hace una enfermedad que se llama reticulopericarditis traumática bovina. Reticulopericarditis traumática. Retículo porque se da en el retículo. Pericarditis porque se da en la periferia del corazón. Traumática porque pues es dada por un golpe o de un pinchazo o de algo, ¿no? Eh, no sé si lo han escuchado antes, pero a mí me lo repitieron hasta el cansancio. Los bovinos se terminan comiendo un clavo, un alambre o algo. En el proceso normal de digestión, el retículo se contrae y en esa contracción pues se perfora y llega al corazón. Entonces para que lo consideren. Porque si me lo repitieron a mí el cansancio, pues me imagino que ustedes también. Bueno, ¿dudas, comentarios con esto? Bueno, ¿y qué pasa con esta reticulopericarditis traumática? Pues hay una infección en peritoneo, pues, en el rumen y en el corazón y pues es mortal. Bueno, en el caso de que no haya esta reticulopericarditis traumática y el alimento ya haya pasado al siguiente nivel, el siguiente nivel se llama omaso o librillo y se llama así porque tiene una forma como de pliegues, como de hojas, como si fuera un libro. Algunos han de reconocer estas formas o estas mucosas porque pues es en el menudo. En el menudo básicamente lo que se come es pues la panza del bovino. Bueno, en el caso del omaso lo vamos a encontrar del lado derecho. Del lado derecho del abdomen, entre el retículo y el abomaso. Acuérdense que todo el, todo el rumen está al lado izquierdo. Entonces, las siguientes porciones las vamos a encontrar del lado derecho. Excepto en el retículo que lo vamos a encontrar craneal, ¿no? Entonces, del lado derecho vamos a encontrar el omaso. Y la función de este es absorber agua principalmente, electrolitos, los ácidos grasos volátiles que se producen en el rumen y filtrar mecánicamente el paso de las partículas. O sea, lo que es las partículas que llegan a pasar al omaso, pues se siguen filtrando de este lado. Entonces, básicamente su función es absorber agua, electrolitos, ácidos grasos volátiles y seguir filtrando. Y la filtración pues se da precisamente por las posiciones de estos pliegues u hojas que tiene el omaso y pues hace como una molienda, sigue triturando. Características anatómicas, es muy circular, es muy esférico, sigue siendo no glandular, presenta láminas omasales, que son estas que están viendo en la imagen, y pues tritura, ¿no? Tritura el alimento. Comunicaciones, pues su comunicación continúa con el omaso. Abomaso, perdón. ¿Dudas con esto? Bueno, por último tenemos al abomaso, sinónimo cuajar, y este se encuentra en el piso del abdomen. Es la parte como más ventral.
eh, y a nivel del sifoides. O sea, es donde está el cartílago del esternón, el cartílago caudal del esternón, ahí vamos a encontrar el abomaso, caudal al abomaso. O bueno, caudoventral a lomasos. Y la función pues es funcionar como un estómago normal, ¿no? Digestión enzimática, se considera como estómago simple, bueno, sería como el estómago simple, perdón, y su función es secretar ácido clorhídrico y pepsina, que es la enzima que degrada proteínas. Características anatómicas, pues la mucosa aquí la vamos a ver glandular, se tiñe de un color oscuro, textura terciopelada y se supone que tiene como forma de J. Eh, Al estómago de carnívoros también dicen que tienen como una forma de J. Y aquí vamos a encontrar las partes que hemos comentado. Aquí no hablamos de cardias, eso sí. El cardias es con el esófago. Entonces, en el caso de los rumiantes, pues no vamos a hablar de cardias. Aquí sería la comunicación que tiene con el omaso. Entonces tiene fondo, cuerpo y píloro. Y ya pues después continúa con el duodeno del intestino delgado. ¿Dudas con el abomaso? Bueno, entonces este es el recorrido, miren. Entra el alimento con la flechita hasta arriba. Y aquí todo esto está lleno de líquido, de alimento y se empieza a fermentar. Entonces el alimento como gracias a los pilares como que va continuando. Estos sacos ciegos permiten que el alimento se estanque un periodo de tiempo. Y durante la fermentación y así pues lo van subiendo y lo regurgita. O sea, lo que hace el rumiante es come, regurgita, como si vomitara, pero no es vómito, pues. Y continúa masticando lo que está comiendo. Entonces, por eso aquí hay como se devuelve. Y luego entra al retículo. O sea, las partículas pequeñas del alimento que están más trituradas entran al retículo. Si es lo suficientemente pequeño, entra al omaso. Si no es lo suficientemente pequeño, se devuelve al rumen. Y otra vez se devuelve, lo mastica y así, ¿no? Entonces el retículo, perdón, se contrae para que el alimento entre al omaso. Entonces en esta contracción es cuando les digo de que si cae un clavo aquí, se contrae y traspasa el diafragma hasta llegar al corazón. Bueno, pues del retículo pasa al omaso, se deshidrata, se absorbe el agua y luego entra al abomaso. Aquí lleva la digestión de proteínas y luego ya entra intestino delgado. Entonces, en resumen, aquí tenemos que el rumen no es glandular, su función es fermentación microbiana. El retículo no es glandular, su función es mezclar el alimento con la contracción y selección o filtración de las partículas. Luego tenemos al omaso, no es glandular y va a absorber agua. Y por último el abomaso es el único glandular y es la digestión química del alimento. Bueno, esa es la clase de ahora. ¿Dudas, comentarios, quejas, sugerencias? Emily, ¿tienes levantada la mano? Ah, se quedó levantada. Ah, ok. Bueno, si ya no hay dudas,